Era el verano de 1989 y yo tenía 9 años. Como cada año, mi familia me enviaba a pasar las vacaciones con mis abuelos maternos en un pequeño pueblo montañoso de Hidalgo. Era un lugar sin señal, sin carreteras pavimentadas, pero lleno de historias viejas y secretos que se contaban a media voz. Mi papá, antes de dejarme, siempre me decía lo mismo: nunca salgas solo de noche. Y si escuchas algo que no entiendas, no mires. Desde niño, crecí con la sospecha de que, en los rincones rurales de México, la realidad y lo sobrenatural caminaban juntos, como vecinos que se toleran, pero no se miran a los ojos. Si te gustan las historias reales con un toque de misterio, no olvides suscribirte al canal y decirnos desde dónde nos escuchas. Esa noche hubo tormenta durante horas, pero luego todo quedó en silencio. El apagón fue total, y nadie en casa parecía saber cómo encender los faroles antiguos. Yo salí al corredor de madera, frente al patio, y me senté. La luna apenas se filtraba entre las nubes, y los grillos chillaban como si anunciaran algo. De pronto, lo sentí. No lo oí. Lo sentí. Muchos pasos, lentos y torpes, caminando por el lodo húmedo alrededor de la casa. Lo extraño es que no venían de lejos. Era como si hubieran estado ahí todo el tiempo, inmóviles, y de pronto decidieran avanzar. No había voces, solo el arrastre de pies mojados. Me levanté de un salto. Intenté entrar de nuevo a la casa, pero tropecé con una cubeta y caí de lado. Me levanté como pude, jadeando, y cerré la puerta con fuerza. Cuando eché el pasador, me atreví a mirar por la ventana. Una mujer estaba parada afuera. No era vieja, ni joven. Su rostro era inexpresivo, cubierto por un velo fino como tela de mosquitero. Me observaba como si supiera exactamente quién era yo. No tenía expresión, pero su presencia lo decía todo. No pertenecía a este mundo. Me alejé de la ventana sin quitarle la vista. Luego vi una segunda figura, un hombre delgado con sombrero de palma desgastado. Le murmuró algo al oído. Ella seguía fija. Él apenas giró la cabeza y entonces ambos hicieron lo mismo. Mostraron los dientes. No era una sonrisa. Era una mueca, como los perros cuando sienten amenaza. Quise gritar, pero el miedo me secó la garganta. Entonces, el hombre levantó la mano y tocó la ventana. Primero apenas un roce, luego un golpe, luego otro más fuerte. Pensé que el cristal iba a estallar. Me acordé del fierro de chimenea que mi abuelo usaba para atizar la leña. Lo tomé del rincón y en un impulso lo levanté con ambas manos. Cerré los ojos y lo azoté contra la ventana. El vidrio estalló en 1000 pedazos. Cuando los abrí de nuevo, ya no estaban. Escuché a mi familia gritar desde los cuartos. Mi abuelo y mi tío reventaron la puerta de mi habitación, armados con lo primero que encontraron. Mi papá llegó detrás, descalzo y con una linterna en la mano. Al ver la ventana rota, se me quedó viendo. «¿Qué pasó?», gritó. Había gente afuera. Me estaban mirando. Mi papá palideció. Murmuró algo que no entendí, y le ordenó a mi tío que despertara a todos. En minutos, la casa entera se movilizó. 4 hombres salieron armados con lo que había: un rifle viejo, 2 palas y un cuchillo de carnicero. Mientras tanto, nos encerraron a todos en la cocina. Traté de explicar lo que vi, pero las mujeres solo se miraban entre sí, murmurando que era un mal presagio. Mi tía Aurora, que siempre se burlaba de todo, dijo riendo: «Seguro era la mujer del río buscando compañía». Mi madre le pidió que se callara. Nadie estaba para bromas. Los hombres tardaron unos 15 minutos en volver. No habían encontrado rastro. Pero al amanecer, cuando salimos a revisar bien el terreno, mi primo encontró marcas de pies descalzos en el barro y algo más. Una mancha seca de sangre, justo debajo de mi ventana. Mi abuelo dijo que era de algún animal herido, pero nadie lo creyó. Esa fue nuestra última noche en la casa. El resto del viaje dormimos todos juntos en una sola habitación. Nadie quiso quedarse solo. 2 días después,
El panadero del pueblo trajo un periódico viejo del estado vecino. En una de las notas decía que varios ranchos en zonas montañosas habían sido atacados por grupos sin identificar, gente que entraba en silencio, mataba, robaba lo que podía y desaparecía en las brechas. Solo un sobreviviente había alcanzado a llegar al pueblo para pedir ayuda antes de morir. Cuando mi padre leyó eso, no dijo una palabra. Solo murmuró, como para sí mismo, eran los otros. Años después, ya de adulto, le pregunté qué quiso decir esa noche. Me miró con seriedad, como si dudara en responder. Al final me dijo, le dije a tu tío que había visto los del viento. Busqué esa expresión. No encontré nada claro. Algunos lo asociaban con brujos nómadas, otros con antiguos espíritus errantes, conocidos en ciertas regiones como los del camino. Nunca volví a ese pueblo, pero aún hoy, si escucho pasos afuera y nadie responde al llamar, no me atrevo a mirar por la ventana. Hola, me llamo Nina. Tengo 25 años y soy de Lincoln, Nebraska. Durante años he seguido tu canal en silencio, disfrutando de las historias que otros compartían, pero ahora siento que no tengo otra opción que escribirte. No estoy aquí solo para contar lo que me pasó. Estoy aquí porque necesito ayuda, porque algo terrible sucedió, y creo que, cuando escuches todo, entenderás por qué no puedo quedarme callada. Todo comenzó hace unos 16 meses, cuando trabajaba como cajera nocturna en una cafetería cerca del centro. Nunca fue un trabajo fácil, pero yo siempre trataba de ser amable con los clientes, incluso con los que daban mala espina. Uno de ellos me llamó la atención desde el primer momento, aunque no de la forma en que uno esperaría. Era un tipo delgado, más bien alto, con una postura encorvada y la piel pálida, casi enfermiza. Siempre llevaba una chaqueta marrón sucia, como si nunca se la quitara, y un gorro tejido que le cubría parte del rostro. Hablaba poco. De hecho, la mayoría de las veces no decía ni una palabra, solo levantaba un dedo para pedir su café solo. Se sentaba en la esquina más oscura del local y pasaba horas ahí, observando. No a todos, solo a mí. Al principio pensé que era otro cliente solitario, pero había algo inquietante en su forma de mirarme. No era interés, era otra cosa, como si estuviera memorizando cada uno de mis movimientos. Una noche, cuando estaba cerrando el local, lo vi parado al otro lado de la calle, quieto, como si esperara algo. Me asusté, pero me obligué a pensar que tal vez solo vivía por la zona, que era coincidencia. Quería creer eso. Una semana más tarde, encontré una hoja doblada metida debajo de la alfombra de bienvenida de mi apartamento. No tenía nombre, ni remitente. Solo un mensaje garabateado con lápiz. ¿Ese color te queda bien? Ese día llevaba un uniforme negro. Nada especial. Pero debajo llevaba una lencería Burdeos que apenas había estrenado. Nadie podía haberlo sabido. Y en ese momento, el miedo se me metió en el cuerpo como hielo. Revisé cada ventana, cada cerradura. Todo parecía en su sitio. Pero la sensación de vulnerabilidad era asfixiante. Intenté hacer como que no había pasado nada, pero desde entonces comencé a dormir con un cuchillo de cocina bajo la almohada. Solo por si acaso. Y no fue la última nota. Empezaron a aparecer con más frecuencia, en lugares diferentes. Dentro del buzón, entre las bolsas de la compra, pegadas al espejo del baño. Mensajes cada vez más personales. Me gusta cuando te haces ese moño suelto. No deberías dejar la luz del pasillo encendida. Estoy más cerca de lo que imaginas. No sabía si estaba perdiendo la cabeza o si realmente alguien estaba siguiéndome. Decidí guardar todas las notas en una caja de zapatos. Una amiga me dijo que si algo pasaba, servirían como prueba. Yo solo quería que todo terminara. Pero cada semana era peor. Comencé a ver una figura parecida a él en todas partes. En el supermercado, al cruzar la calle, al otro lado del parque. A veces solo un destello, una sombra, pero sabía que era él. No necesitaba verle la cara. Sentía su presencia. Una noche, al llegar a casa, encontré un gato muerto en mi porche. Tenía las patas rotas y le habían cortado las orejas. No dejaba de preguntarme, ¿qué clase de persona haría algo así?
y luego las notas se volvieron amenazas abiertas. Voy a entrar cuando menos lo esperes. Nadie va a escucharte gritar. Mi ansiedad se convirtió en terror puro. Solo salía de casa si era estrictamente necesario. Y cada vez que volvía, revisaba todas las cerraduras. A veces hasta 10 veces antes de poder dormir. El único consuelo que tuve fue Mark, un vecino que vivía 2 pisos más abajo. Tendría unos 55 años, calvo, con una voz grave pero amable. Siempre me saludaba cuando coincidíamos en el ascensor. Una tarde, totalmente desesperada, fui a tocarle la puerta. Le conté todo. Las notas, el gato, la sensación de estar siendo vigilada todo el tiempo. Me escuchó sin interrumpirme. Luego me miró con seriedad y me dijo, «No vas a pasar por esto sola. Si ves algo raro, márcame. No importa la hora». Me hizo sentir un poco menos sola, como si aún tuviera a alguien de mi lado. Pero todo se vino abajo una noche. Estaba en la cocina preparando un té para calmarme, cuando vi algo por la ventana. Una figura caminaba hacia mi puerta principal. Despacio, con paso seguro, como si supiera que lo estaba mirando, como si no le importara. Agarré el teléfono y llamé al 911. Mi voz temblaba. Les dije que alguien estaba intentando entrar. Me dijeron que mantuviera la calma, que enviarían una patrulla. Pero yo sabía que no llegarían a tiempo. Intenté llamar a Mark 1, 2, 3 veces. Nada, sin respuesta. Como si el mundo se hubiera silenciado de pronto. Corrí al dormitorio y tomé la pistola que tenía guardada desde que me mudé. Nunca la había usado, pero esa noche no tenía opción. Me escondí en el pasillo, apuntando hacia la puerta. Y entonces, ¡pum! Un golpe seco reventó la cerradura. La puerta se abrió de par en par. Una silueta entró con rapidez. No pensé, solo disparé. 3 veces. El cuerpo cayó al suelo de inmediato. Temblando, bajé el arma. Encendí la luz. Y entonces vi lo que me destrozó por completo. Era Mark. Tenía una linterna en una mano y en la otra mi teléfono. Ni siquiera llevaba un arma. Me arrodillé junto a él, llorando, diciéndole cuánto lo sentía, rogándole que aguantara. Pero no lo hizo. Murió ahí, en mi pasillo, con la sangre cubriendo la alfombra. La policía llegó poco después. Les conté todo. Les mostré la caja con las notas, los mensajes, las pruebas. Les dije que creí que era el hombre que me acosaba, que me había sentido amenazada, que solo intentaba protegerme. Pero sus rostros cambiaron. Dijeron que la letra de las notas era mía, que no había ninguna huella que no fuera la mía, que nadie en el restaurante recordaba haber visto a alguien con la descripción que yo daba. Me mandaron a una evaluación psiquiátrica. Allí dijeron que todo era producto del estrés, del aislamiento, que había proyectado un acosador inexistente como una forma de lidiar con mi miedo, que había matado a Mark porque mi mente estaba rota. Me diagnosticaron un trastorno psicótico, y en lugar de prisión, me encerraron aquí. Ahora estoy en este hospital psiquiátrico, con paredes acolchadas, cámaras en cada esquina, y enfermeros que me observan como si fuera un monstruo. Pero no estoy loca. Ese hombre existe. Yo lo vi. Lo sentí. Él me observaba. Me acechaba. Las notas, las amenazas, todo fue real. Yo no quise matar a Mark. Creí que me estaba defendiendo. Por eso te escribo. Porque tú entiendes lo que otros no. Porque tu audiencia escucha las voces que el resto del mundo ignora. Te ruego que me creas. Y si me crees, por favor, ayúdame a encontrar a ese hombre con la chaqueta marrón. Está allá afuera, esperando, preparándose. Y si nadie hace nada, alguien más va a pagar por mi error. Y esta vez, puede que no haya nadie con una pistola esperando. Cuando tenía 18 años y había terminado la preparatoria, mis planes se salieron un poco de control. La universidad donde pensaba estudiar me rechazó por un error administrativo, y las opciones de trabajo eran escasas. Terminé inscribiéndome en un programa de orientación laboral que ofrecía la municipalidad, algo así como un taller intensivo de preparación para el empleo. Durante la evaluación inicial,
Uno de los orientadores me dijo que debía trabajar en mi seguridad personal porque hablaba bajo y dudaba mucho en mis respuestas. Así que me asignaron a un grupo diseñado para mejorar habilidades sociales. Yo no quería estar ahí, pero pensé que podría servir. Desde el primer día me sentí incómoda. Éramos 6 personas, todos hombres, salvo yo. Varios eran mucho mayores, y había 0 afinidad entre nosotros. Parecía más una sala de espera de oficina que un espacio de aprendizaje. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue un sujeto al que llamaré Rubén. Rubén rondaba los 55 años, tenía una forma muy invasiva de hablar, y parecía molesto de estar allí. El primer día, apenas el instructor comenzó a presentarse, Rubén lo interrumpió con tono irónico, diciendo que todo eso era una pérdida de tiempo, que a su edad nadie lo iba a contratar, y que además, la cárcel no era buena referencia en un currículum. Nadie respondió. Yo pensé que exageraba o simplemente estaba amargado, hasta que más tarde, en uno de los ejercicios de presentación, Rubén mencionó que había estado preso por problemas familiares mal interpretados. Dijo que su ex lo había denunciado falsamente por agresión, que no había pruebas, pero que igual lo condenaron porque en este país siempre se le cree a la mujer. Fue incómodo. Yo evité su mirada, igual que todos. Desde entonces, me mantuve al margen. Cumplía con los ejercicios, hablaba solo lo justo. Durante los descansos, me iba a la sala de lectura de un centro cultural cercano. Era tranquila, tenía Wi-Fi, y nadie del grupo parecía saber de su existencia, lo cual me tranquilizaba. Hasta que un día, eso cambió. Ese jueves no fui directamente al centro cultural durante el receso. Me encontré con una antigua compañera y hablamos un rato. Al terminar el taller, decidí pasar igual por la sala de lectura para tomar prestado un libro. Estuve allí unos 20 minutos, hablando con el encargado sobre cómics y adaptaciones al cine, y de pronto, alguien me tocó la espalda. Me giré bruscamente, y ahí estaba Rubén, sonriendo, como si me hubiera sorprendido en una fiesta. Dijo algo como: «Sabía que te encontraría aquí. Siempre estás en este lugarcito escondido». Fue como si se me cerrara el estómago. Él no debía saber que iba allí. Nunca lo había mencionado. El centro cultural no estaba cerca del bar a donde iban los demás. Si me había seguido ese día, había tenido que hacerlo por más de media hora. Lo peor era que, durante las sesiones del grupo, ni siquiera me dirigía la palabra. El bibliotecario, al notar mi tensión, me preguntó si estaba bien. Le dije que conocía al tipo del curso y que no me sentía cómoda. Él le pidió a Rubén que se retirara. Rubén puso cara de ofendido, negó haber hecho nada y se fue, pero se quedó parado justo afuera, mirando a través del vidrio. El bibliotecario me ofreció quedarme hasta que alguien pudiera acompañarme, pero yo tenía una cita médica y no podía esperar. Me fui por una puerta lateral, creyendo que lo había esquivado. No fue así. A 2 cuadras, Rubén apareció junto a mí. Me dijo que por fin podía acompañarme, como si eso fuera algo acordado. Le dije que no necesitaba compañía, pero insistió. Me preguntó a qué hora terminaba mis clases, si caminaba siempre sola, qué línea de colectivo tomaba. En un momento, dijo que conocía mi barrio porque vivía a unas cuadras. Cuando llegamos a la parada, fingió sorpresa al verme detenerme y dijo: «Ah, justo yo también tomo este». Y subió conmigo. Intenté sentarme sola, pero se coló a mi lado, como si fuera lo más natural del mundo. Durante el viaje, hablaba sin parar. Tocaba mi brazo con frecuencia cuando contaba algo, ignorando por completo mi incomodidad. Me contó que su hija tenía mi edad, pero era muy diferente, y rió de forma ambigua. Luego me dijo que le gustaban las mujeres que no hablaban tanto porque eran más misteriosas. Yo solo asentía o miraba por la ventana. En un momento se inclinó y me dijo, casi en voz baja, si me gustaría pasar un rato por su departamento. No quedaba lejos. Le respondí con un seco «no», pero no se inmutó. Cambió de táctica. «No tienes que preocuparte, no estarás sola.
A veces mi hija está por ahí, aunque últimamente anda medio rara. El otro día estaba echada en el sofá, sin ropa. Las jóvenes ahora ya no tienen pudor. Me quedé paralizada. No sabía si lo decía en serio o si solo intentaba incomodarme, pero ambas opciones me asustaban por igual. Quise levantarme, pero puso una mano en mi rodilla para detenerme. Nadie en el bus parecía notar nada o no quería involucrarse. Hice contacto visual con una mujer a 2 asientos, pero rápidamente bajó la vista. Lo intenté con un hombre que estaba más adelante, pero se puso los auriculares. Rubén se acercó aún más. «No te pongas tensa», me dijo. «Ya me dijiste que te gustaba la tranquilidad. A mí también me gusta, pero contigo. Hay algo en ti». Yo tenía la garganta seca. No sabía si gritar, si golpearlo o si esperar a llegar. Faltaban pocas paradas. Intenté apartarlo y él bajó la voz como si estuviera ofendido diciendo: «Tranquila, solo quiero que hablemos. Me gustas, eso es todo». Me aferré al bolso y me levanté de golpe en la siguiente parada, aunque no era la mía. Él se levantó conmigo. Tuve suerte. Justo un inspector subía en ese momento y le pedí ayuda. Le dije sin disimulo que ese hombre me estaba acosando. Rubén se rió y fingió sorpresa, como si todo fuera una confusión. El inspector me hizo una seña para que bajara con él y le pidió a Rubén que se quedara en el bus. No sé si en verdad lo retuvo, pero al menos no me siguió. Esa noche le escribí un correo a la instructora del programa, contándole todo. No obtuve respuesta. Una semana después, luego de insistir varias veces y decir que estaba considerando hacer una denuncia formal, me respondieron. Su solución fue que podía abandonar el curso sin penalización. Volví a ver a Rubén un par de veces, en la calle, de lejos. Por suerte, nunca me volvió a reconocer. Pero desde entonces, ya no confío en los encuentros casuales. Porque no todos lo son. A veces, una simple decisión como cambiar de ruta, saltear una pausa o quedarte 5 minutos más en un lugar puede hacer visible a alguien que debería haber permanecido en las sombras. Y cuando eso pasa, no vuelves a mirar igual las calles por donde caminas. Nunca volví al taller. Pero cada vez que alguien menciona esos programas de orientación, me viene un escalofrío. No por el taller en sí, sino por lo fácil que es ignorar señales cuando nadie quiere ver. Hay momentos en los que no estás exagerando, estás sobreviviendo. Esto sucedió el año pasado. Me afectó tanto que recién hace unas semanas logré ponerlo en palabras. Nunca he sido de compartir cosas personales en internet, y mucho menos en foros como este. Pero algo en mí necesitaba soltarlo, como si al escribirlo pudiera quitarle un poco de peso al recuerdo. Quizás también para advertir a otros. Solo sé que no he vuelto a ser el mismo desde entonces. Tenía 18 años cuando pasó. Si alguien me hubiera dicho que terminaría siendo seguido, observado, acechado por alguien sacado de una pesadilla, le habría reído en la cara. Siempre pensé que las historias de acoso eran cosas que les pasaban a otros. Pero número. Me pasó a mí. Y fue completamente distinto a todo lo que uno ve en la televisión. Todo comenzó cuando me mudé solo por primera vez. Yo soy del noreste del país, pero decidí estudiar en una universidad del sur de California. Quería cambiar de aires. Era mi primer año, aunque por la pandemia, todo seguía siendo virtual. Aún así, sentía la necesidad de independizarme, de tener mi propio espacio. Así que alquilé un pequeño estudio cerca del campus. Era modesto, pero mío. No estaba completamente solo. Conocía a un par de chicos que también se habían mudado a la ciudad. Uno era Leo, un amigo de la adolescencia con quien me llevé muy bien durante un campamento de verano. Aunque estudiaba en otra universidad, vivía a unos 20 minutos en bus. El otro era Bruno, un tipo algo más alternativo, que había decidido tomarse un año sabático para enfocarse en su banda de música experimental. No éramos inseparables, pero sabíamos que podíamos contar los unos con los otros si algo pasaba. Durante las primeras semanas, me dediqué a caminar. Caminaba casi todas las noches, con auriculares o en silencio,
simplemente observando. Quería conocer la ciudad, descubrir sus rincones. A 10 minutos de mi departamento había una zona con tiendas, cafeterías, locales de comida. El clima era templado, agradable, y todo me resultaba emocionante. Pero como cualquiera que haya vivido en una gran ciudad sabrá, lo bonito convive con lo inquietante. Podías estar tomando un café de $5 y a pocos metros ver a alguien durmiendo bajo cartones, completamente ignorado por quienes pasaban. Una noche en particular, algo cambió. Caminaba por una avenida amplia, una de esas donde los semáforos parecen eternos y el asfalto está agrietado. Fue ahí donde lo vi por primera vez, un hombre en silla de ruedas, con una de las ruedas atrapada en una grieta. No pedía ayuda, solo movía los brazos en un intento inútil de liberarse. Nadie se detenía, todos lo esquivaban como si fuera un bache más en la calle. Me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda. No habló. Asintió con la cabeza. Llevaba un saco que, en otro tiempo, debió haber sido elegante, pero ahora estaba sucio, con manchas que no quise identificar. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una bufanda deshilachada, y su piel tenía un tono ceniciento, como si no hubiera visto la luz en semanas. Liberé la rueda y lo empujé hasta la acera. Pensé que me daría las gracias, pero apenas lo dejé en la vereda, giró bruscamente hacia mí. Acercó su rostro al mío de una manera que me hizo retroceder instintivamente. Su mirada era intensa, hueca, como si no me viera realmente. Y entonces dijo, con voz apenas audible, ronca como papel quebrado, «Aléjate». Eso fue todo. Me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. Pensé que era una de esas interacciones urbanas que se olvidan al día siguiente. Pero no fue así. Días después, empecé a notar una figura familiar en los lugares más inesperados. En una parada de autobús al otro lado de la ciudad. En una esquina cerca de la biblioteca. A veces en la sombra de un callejón mientras caminaba de regreso. Al principio creí que era paranoia, pero algo en su postura, en la forma en que se quedaba quieto, me inquietaba profundamente. No me miraba directamente, pero su presencia se sentía dirigida a mí, como si me estuviera vigilando. Una tarde, lo vi caminando, sin la silla. Su andar era torpe, desequilibrado, como si sus piernas no supieran cómo sostenerlo. Lo miré de reojo. No parecía ebrio, pero había algo antinatural en su movimiento. Cuando pasé a su lado, se detuvo en seco. Sentí su respiración detrás de mí, pesada. No giré la cabeza. Luego de eso, desapareció. Por un tiempo, comencé a relajarme. Pensé que quizá había sido un episodio aislado, que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero estaba equivocado. Unos meses más tarde, Leo vino a visitarme. Planeábamos ver a Bruno, tomar algo, escuchar música. Todo parecía normal. Antes de llegar a casa de Bruno paramos en una licorería, y al salir, lo vi, parado al otro lado de la calle, observándome. No dije nada. Leo notó que me tensé, pero preferí cambiar de tema. Caminamos rápido. Doblé la esquina. Ahí estaba, esperándonos. Leo me preguntó si todo estaba bien. Le conté por encima que era alguien que había visto varias veces y que me inquietaba. Me llamó paranoico. Dijo que quizás era un vagabundo confundido. Yo también quise creer eso. Esa noche bebimos bastante. Leo se fue en Uber, y yo decidí caminar de regreso. La noche era fresca, silenciosa, pero algo estaba mal. No sabía qué era. Y entonces lo vi, de nuevo, sentado en la acera, justo frente a mi edificio. La misma sombra pegada al cuerpo. Me detuve a unos metros. Sentí que el aire se volvía denso. Cuando levantó la cabeza, me invadió el terror. Se dirigió a mí y me dijo que me estaba esperando. Su sonrisa era una mueca torcida. En su mano, sostenía una jeringa. «Me ayudaste una vez y es justo que ahora te ayude yo», me dijo. Mi cuerpo se congeló. Quise gritar, correr, pero no podía moverme. Estaba atrapado entre la acera y el miedo. Y entonces, como un milagro,
2 tipos borrachos doblaron la esquina. Me vieron, lo vieron a él, y lo entendieron sin decir palabra. Me preguntaron si estaba todo bien. El hombre murmuró algo, y retrocedió. Me alejé con ellos. Corrimos una cuadra, y luego otra. Me separé agradeciendo entre jadeos. Las piernas me temblaban. Subí a mi departamento, cerré todo con llave, y no salí por varios días. Después nada. Me convencí de que había terminado. Durante los días siguientes no salí del apartamento. Trabajé desde casa, bajé solo a buscar lo estrictamente necesario. Al principio me sentía paranoico, pero con el paso del tiempo, la sensación fue menguando. Las semanas pasaron, luego los meses, llegaron las vacaciones de invierno. Viajé a casa y cuando regresé en enero todo seguía tranquilo. Me convencí de que se había ido, de que tal vez solo había estado buscando asustar a alguien y luego desapareció en la ciudad. Quería creerlo, pero estaba equivocado. Cuando las clases estaban terminando y la mayoría empezaba a empacar, mi amigo Leo y yo quedamos para vernos antes de que él se fuera. Siempre me había sentido seguro en su apartamento, a kilómetros de mi barrio. Le conté toda la historia, y aunque al principio se mostró escéptico, esa noche finalmente me creyó. Pusimos música, pedimos algo de comer, pero cuando bajamos a buscar la comida y regresábamos, noté que Leo se había detenido. Su rostro había perdido color. Seguí su mirada. Ahí estaba él, parado frente a una tienda de donas, bajo la luz tenue de un cartel que parpadeaba. Vestía lo mismo de siempre, los pantalones subidos hasta el pecho, el saco gastado, los mismos zapatos que parecían a punto de desintegrarse. No nos miraba a ambos. Me miraba a mí. Le dije a Leo sin pensarlo, «Corre». Corrimos. Subimos a su edificio, jadeando. Cerramos la puerta. Nos miramos, sin saber qué decir. ¿Cómo me había encontrado? Hasta hoy no tengo respuestas. No lo he vuelto a ver. Nunca sabré qué quería ese hombre, ni por qué decidió que yo era su objetivo. Quizás solo estaba enfermo. O quizás, simplemente, fue el precio por haberlo ayudado aquella noche. No quiero que esta historia desaliente a nadie de hacer algo bueno. Pero a veces, incluso los actos más simples tienen consecuencias que uno nunca imagina. Pero cada vez que camino solo de noche, cada vez que veo una figura detenida en una esquina, una parte de mí se prepara para correr. Solo me queda esperar que ese favor que me quiso devolver haya sido el último. En 2011, mi pareja se unió a la Marina. Un año después fuimos asignados a nuestra primera base en una ciudad pequeña del sur del país. Era un lugar tranquilo, casi aislado, con calles vacías por las tardes y vecinos que hablaban poco. Yo intentaba adaptarme a nuestra nueva vida cuando empecé a entrenar en el gimnasio dentro de la base naval. Fue allí donde noté por primera vez a un hombre que no encajaba con el resto. Lo veía cada vez que iba. Nunca fallaba. Era alto, delgado, pero con hombros marcados. Tenía una calvicie temprana y vestía siempre con camisetas demasiado ajustadas. Me miraba todo el tiempo, no de forma violenta, pero sí constante, incómoda. Un par de veces se acercó, intentando iniciar conversaciones sin importancia. Le respondí con cortesía, pero dejé claro que mi esposo también servía en la base. No buscaba contacto con nadie. Él nunca se presentó, y yo nunca pregunté su nombre. No tenía razones para hacerlo. Algo en su actitud me parecía inquietante. Una vez, lo vi en el estacionamiento, en su coche. No hizo nada, solo se quedó ahí, con el motor encendido, observando a través del parabrisas. Fue la primera vez que sentí miedo real. Pasaron los años. Yo seguí yendo al mismo gimnasio y él también, como si no tuviera otra cosa que hacer, siempre callado. Con el tiempo me certifiqué como entrenadora personal. Empecé a trabajar en ese mismo lugar, dejando mis tarjetas de presentación en la recepción. No me imaginaba que eso sería relevante después. Por entonces, él ya no se acercaba, solo estaba. Una presencia, como una sombra repetida. Cuando mi esposo terminó su servicio, decidimos quedarnos a vivir cerca.
Rentamos una casa en un barrio tranquilo y comenzamos una vida civil. Él consiguió empleo en una empresa de ciberseguridad, pero con horario nocturno. Para no perder el ritmo, adapté nuestro garaje en un estudio de entrenamiento privado. Compramos máquinas y equipo profesional. Trabajaba con clientes desde casa, y para facilitar reservas me registré en una plataforma llamada FitLink, donde los usuarios pueden buscar entrenadores y agendar sesiones online. Los pagos se hacían por adelantado y la app gestionaba las citas. Nuestra rutina era sencilla. Él trabajaba desde las 10 hasta las 6 de la mañana. Un lunes por la tarde, recibí una notificación. Un nuevo cliente había comprado un paquete de 6 sesiones a través de FitLink. Me alegré. Más ingresos, más reconocimiento. Pero cuando llegó la hora de la primera sesión y sonó el timbre, el corazón se me cayó al suelo. Era él. El mismo hombre del gimnasio. Después de tantos años, ahora estaba parado frente a la puerta de mi casa. No podía rechazar la cita. Al haber reservado por la plataforma, el sistema lo consideraba un cliente legítimo. Respiré hondo y traté de mantener todo en lo profesional. Desde el inicio me pareció innecesario. Estaba en buena forma. Sabía usar cada aparato, cada técnica. ¿Por qué me necesitaba? Durante esa primera sesión lanzó un comentario sobre mi ropa de entrenamiento. Respondí con una sonrisa tensa. En la segunda, tocaba trabajar espalda. Mientras le mostraba el movimiento correcto en la barra, se ofreció a mostrarme cómo se hacía bien. Accedí, intentando mantenerme neutral. Me coloqué para cederle el lugar, y en ese momento, pasó sus brazos por detrás de mí para sujetar la barra y su mano rozó mi pecho. Me aparté bruscamente. Le dije que su comportamiento era totalmente inapropiado y que no pensaba tolerarlo. No discutió, simplemente asintió. Esa noche, le escribí por la plataforma para cancelar las sesiones restantes. Su única respuesta fue: «Lo entiendo». 3 días después, todo cambió. Esa noche, mi esposo estaba en el trabajo. Eran alrededor de las 3:15 de la mañana. Yo estaba sola en la cocina, leyendo un libro con una taza de té envuelta en mi bata. La casa estaba en completo silencio, excepto por el suave zumbido del refrigerador. Entonces, escuché un crujido. Al principio pensé que era el viento. Luego vino un golpe seco, como si alguien hubiera pateado algo de madera. Me congelé. Apagué la luz de la cocina y caminé descalza hasta la ventana del comedor. A través de la rendija de la persiana, alcancé a ver una silueta moviéndose junto a la cerca del jardín trasero. No era un animal, era un hombre. Mi respiración se aceleró. Retrocedí sin hacer ruido y fui directa al cajón donde guardábamos el cuchillo más largo de la cocina. En ese momento, no tenía forma de defenderme mejor. Nuestro perro aún no lo habíamos adoptado y las cámaras estaban recién instaladas pero sin conectar. Llamé al 911 con manos temblorosas, susurrando que alguien estaba intentando entrar. Me dijeron que una patrulla estaba en camino. Pasaron menos de 5 minutos, pero se sintieron como una eternidad. Mientras esperaba, escuché otro ruido. El pomo de la puerta trasera giró, varias veces, como si alguien intentara forzarlo con una ganzúa. Me escondí en el armario de la lavandería, conteniendo el aliento. Solo podía pensar en una cosa. Ese hombre sabía exactamente cuándo estaría sola. Cuando la policía llegó, no encontraron a nadie, pero la puerta del cobertizo estaba abierta, y en el suelo había huellas de botas, profundas, marcadas por el barro de la lluvia reciente. Algunas herramientas de mi esposo habían desaparecido, pero lo que más me estremeció fue encontrar una de mis tarjetas de presentación tirada junto a la valla, como si la hubiera dejado caer a propósito. Al día siguiente la policía intentó revisar las cámaras del vecindario, pero nos confirmaron que eran decorativas, solo para dar apariencia de seguridad. No dormí en toda esa noche. Revisé mi perfil en FitLink y me di cuenta de algo más perturbador. El nombre con el que se había registrado no existía en ninguna red. Tampoco había foto. El perfil era nuevo, creado ese mismo día, con una dirección de correo genérica. Informé a la plataforma, pero su respuesta fue fría.
Gracias por tu reporte, investigaremos la cuenta. Nunca volví a saber nada de ellos. Esa misma semana, fuimos a una tienda de defensa personal. Compramos un arma, y también adoptamos un perro mezcla de pastor alemán y labrador, entrenado para protección. Desde entonces, no me separo de él ni un solo día. Pero algo más pasó. Unos meses después, me llegó un paquete por correo. No tenía remitente. Era una caja pequeña, de cartón marrón. Pensé que era equipo de entrenamiento o alguna compra olvidada. Pero cuando la abrí, encontré algo que me hizo soltarla al instante. Dentro había una única cosa, una foto mía. Una tomada desde la calle, con el lente claramente ampliado. Era una imagen de mí entrenando con una clienta, en el patio del garaje. En la parte de atrás, con letra gruesa escrita con marcador negro, decía: "Te veo". No tenía pruebas para acusar a nadie. Lo llevé a la policía. Abrieron un expediente. No pasó nada. Hoy, en 2025, vivimos en una comunidad cerrada, con cámaras reales, sensores de movimiento y un sistema de alarma que notifica a la policía en segundos. Pero a veces, en las madrugadas silenciosas, cuando escucho algún ruido afuera, todavía siento ese nudo en el estómago. Porque, aunque nunca volvió a aparecer, yo sé que él sigue ahí afuera, en algún lugar. Y si encontró mi casa una vez, podría hacerlo otra vez. Y esta vez quizás no quiera observar. Ya han pasado más de 3 años, y aunque ahora lo cuento con calma, durante mucho tiempo fue una historia que no podía repetir sin sentir un nudo en la garganta. Hoy la recuerdo como una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. En ese entonces, vivía con mi esposo Mateo, quien servía en la Fuerza Aérea. Habíamos sido asignados a una base militar ubicada en una zona montañosa del sur del país. Yo había dejado mi trabajo anterior y me convertí en ama de casa mientras intentaba adaptarme. Pero encontrar empleo en ese lugar era casi imposible si no tenías auto o conexiones. Y yo no podía conducir por problemas médicos que arrastraba desde hacía años. Así que pasaba la mayor parte del día sola. Nuestro hogar era un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un complejo algo antiguo, escondido entre árboles y cerros. La distribución era peculiar. La casa estaba prácticamente rodeada de puertas y ventanas transparentes. Hermoso de día, inquietante de noche. Lo que no sabíamos en ese momento es que esas mismas ventanas que ofrecían una vista privilegiada hacia el exterior, también permitían que alguien nos observara desde fuera sin ser notado. Durante semanas empecé a notar la presencia de un hombre. Alto, delgado, con barba y ropa siempre sucia. Al principio lo vi una vez desde la cocina. Pensé que era un vecino cortando camino. Pero luego lo vi de nuevo. Y otra vez. Siempre a una distancia incómoda. Parado entre los árboles mirando en dirección a nuestra casa, inmóvil. Nunca demasiado cerca. Nunca lo suficiente como para justificar una llamada a la policía. Pero tampoco lo bastante lejos como para ignorarlo. Cada vez que Mateo no estaba, lo cual era frecuente debido a su trabajo, el hombre aparecía. A veces creía escucharlo caminar entre la hojarasca. En otras ocasiones no lo veía, pero mi gato comenzaba a bufar, a maullar mirando fijamente alguna ventana. Una noche incluso soñé que entraba a la casa. Me desperté empapada en sudor. Mateo me abrazó y me dijo que probablemente solo estaba sugestionada por pasar tanto tiempo sola. Pero algo no se sentía bien. Mi intuición me decía que no estaba exagerando. Todo se intensificó una tarde, en la que tuvimos que salir rápidamente hacia la base para asistir a un evento obligatorio. Salimos tan apresurados que olvidé comprobar si la puerta principal había quedado bien cerrada. En nuestra rutina normal, Mateo se quedaba en la base tras estos eventos, y yo regresaba en Uber. Pero esa noche me sentí tan mal, una migraña severa y náuseas, que su supervisor le permitió acompañarme de vuelta a casa. Fue entonces cuando todo cambió. Al llegar, notamos que la puerta se movía con el viento, no del todo abierta, pero claramente no cerrada como debía.
Nos detuvimos en seco. Mateo me miró y preguntó si había cerrado bien. Le dije que creía que sí, pero que no estaba segura. Pensando que solo era un descuido, entramos. Él se adelantó hacia la cocina. Abrió el refrigerador, me ofreció agua. Yo intentaba convencerme de que solo era mi paranoia, pero en ese momento lo escuchamos. Un sonido leve, pero inconfundible. La puerta corrediza del porche trasero se había movido. Nos quedamos en silencio. Mateo me miró serio y dijo en voz baja: «Busca la caja». Me refería a una caja metálica donde teníamos guardada un arma, con todos los permisos en regla. Corrí a nuestra habitación, pero al pasar frente a la sala, algo me detuvo. La ventana de vidrio estaba abierta, no un poco, completamente abierta. Mi corazón se aceleró. Esa puerta solo se podía destrabar desde dentro. Volví con la caja en las manos. Se la entregué a Mateo, que ya tenía un cuchillo en la otra mano. Mientras él se adentraba en el pasillo, yo llamaba al 911 con manos temblorosas. Apenas podía hablar. Le dije a la operadora que creía que alguien estaba dentro de la casa. No obtuve una reacción alarmada. Me preguntó si estaba segura, como si lo dudara. Mientras Mateo revisaba habitación por habitación, escuchamos un golpe seco. Fuimos al porche. La pequeña caseta de almacenamiento exterior estaba abierta, como si alguien hubiera salido corriendo y no se hubiera molestado en cerrarla. Al asomarnos al bosque, vimos una figura alejarse entre la maleza. No lo reconocí de inmediato, pero era él. El hombre que me había estado observando durante semanas. La policía llegó casi 4 horas después. Revisaron la zona superficialmente, tomaron nuestras declaraciones y se marcharon. Nada útil. Solo notaron que algunas cosas habían desaparecido, un par de prendas íntimas, jabones, una libreta. Nada costoso, pero que me hizo sentir completamente vulnerable. Durante los días siguientes, Mateo volvió a su rutina. Yo me quedé sola. Hicimos lo posible por reforzar la seguridad, pero el miedo se mantuvo. Una mañana, casi 3 semanas después, mientras preparaba el desayuno, escuché un fuerte crujido en la entrada. Corrí a mirar y el mismo hombre estaba allí. Estaba encorvado, con ambas manos en la cerradura, manipulándola con algo que no podía distinguir. Vestía la misma chaqueta sucia de siempre. Se movía con desesperación, como si supiera que estaba solo con minutos para lograr su objetivo. El pánico me invadió por completo. Retrocedí un paso, tropecé con la silla del comedor y me golpeé la cadera contra el borde de la mesa. Corrí por el celular y marqué al 911 mientras mi respiración se volvía cada vez más agitada. Puse la llamada en altavoz. Mis dedos temblaban tanto que apenas pude activar la opción. Al mismo tiempo, le escribí a Mateo un mensaje. Mientras intentaba explicarle a la operadora lo que ocurría, escuché un golpe fuerte, seco y hueco. El hombre, frustrado por no poder abrir la cerradura, había comenzado a golpear con ambas manos el vidrio junto a la puerta. Lo hacía con rabia, como si estuviera probando su resistencia. El sonido reverberaba en todo el apartamento. La operadora, en lugar de reaccionar con urgencia, me respondió con un tono desinteresado que me dejó aún más vulnerable, diciéndome que tal vez solo sea un vagabundo buscando comida. El hombre golpeó una vez más con fuerza. Luego, se quedó quieto por unos segundos, y luego, simplemente se giró y se fue. Caminó por el camino de tierra frente a la casa con una calma aterradora, como si hubiera salido a dar un paseo. Apenas lo perdí de vista. Cerré todas las puertas con tranca, bajé las persianas y me encerré en el dormitorio. Pasaron unos 20 minutos, aunque a mí me parecieron horas. Entonces escuché el sonido inconfundible del coche de Mateo. Corrí hacia la ventana. Él no venía solo. En su camioneta había al menos 4 compañeros del escuadrón, todos uniformados, armados y con expresión seria. Buscaron por los alrededores, entre los árboles, alrededor del porche y la caseta de almacenamiento. No encontraron al intruso,
pero sí hallaron huellas frescas junto a casi todas las ventanas traseras. Esa noche, sus amigos se quedaron a dormir en casa. Al día siguiente, sus amigos salieron temprano a comprar cámaras de seguridad. Desde entonces, lo vimos al menos 3 veces más a lo lejos, parado entre los árboles, sin acercarse. Ya no intentó entrar, pero seguía observando. Poco tiempo después cumplimos el plazo del contrato de arrendamiento y finalmente pudimos mudarnos. Desde entonces nunca más lo volví a ver. ¿Alguna vez has sentido que alguien te vigilaba? Si esta historia te atrapó, dale like, suscríbete al canal. Y si quieres compartir tu experiencia, te leo en los comentarios. Tu historia podría ser la próxima.